¡Uepa! 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 ¡Ey! ¡Qué casualidad!, ¿no? Me habéis pillado construyendo un búnker, y es que es verdad que con lo que está pasando últimamente estoy un poco paranoico. Además, nunca sabemos cuándo nos va a caer un misil balístico encima. Estoy viviendo en tensión. Si va a haber una guerra, avisarme ya y me gasto todo lo que he ganado con YouTube, que por lo menos me compro un chupa chups. Toda esta tensión que tengo ha hecho que me ponga a buscar e informarme de todo lo que está ocurriendo en nuestro frágil planeta Tierra. Y a eso vengo yo, a contároslo. Os voy a hablar sobre los 3 puntos más calientes y con más tensión a día de hoy, y de una forma breve, porque tampoco te interesa tanto el mundo como para perder más de 10 minutos informándote, ¿verdad? El primer punto caliente es el conflicto Israel-Palestina, de la Franja de Gaza, donde Israel está arrasando con Palestina, y esto se debe al conflicto que tienen desde hace casi un siglo, debido a que ambos reclaman esas tierras como suyas por razones históricas, ya que Israel dice que es su tierra sagrada y los palestinos llevan más de 3000 años allí, pero yo creo que hoy en día esto ya está obsoleto, porque si tenemos que basarnos en qué tierra era de cada uno en el pasado, el mundo sería muy distinto. Este territorio se sitúa al norte de Egipto y está dividido en 3: el propio Israel, el cual es judío, y después está Cisjordania y la Franja de Gaza, que son territorios palestinos. Pero vamos con el que hoy nos importa, la Franja de Gaza, que estuvo bajo dominio israelí hasta que en los años 90 Israel y los palestinos firmaron los acuerdos de Oslo, en los que se formó la Autoridad Nacional Palestina, a la cual poco después, más concretamente en 1994, Israel le entregó casi toda la Franja de Gaza. En el año 2007 estalló una batalla por el control de la franja entre varias facciones de la Autoridad Palestina. Las pronunciaría, pero es que no puedo. Lo importante es que esta guerra la ganó Hamas, que supongo que os sonará porque son los que están en guerra con Israel. O a lo mejor ni te suena, paleto. Como resultado de la victoria, los palestinos quedaron divididos en 2: la Franja de Gaza, gobernada por Hamas, y Cisjordania, gobernada por la Autoridad Palestina. El gran problema es que Hamas es un grupo religioso islamista, y para ellos es inaceptable la existencia de un estado judío en una tierra que es sagrada para el Islam. Si es que siempre hay guerra por culpa de las religiones, que cada uno crea lo que quiera, coño, pero no os matéis. Y por supuesto, para Hamas cualquier acuerdo de paz con Israel sería considerado traición. De hecho, en los años 90 se dedicaban a cometer atentados suicidas en Israel con el objetivo de que no hubiera acuerdos de paz, ya que su lucha no es por liberar Palestina, es por destruir Israel. En cuanto a la guerra Israel-Hamas, os lo resumo muy breve porque es todo el rato lo mismo. Hamas lanza morteros contra Israel, Israel restringe los movimientos y el agua en la Franja de Gaza para evitar que le lleguen las armas a Hamas. Y si os preguntáis qué tiene que ver el agua con las armas, pues ni puta idea. Hamas va intensificando de forma escalada los bombardeos a Israel. Entonces Israel lleva a cabo una operación militar fuerte sobre la franja y frena los ataques. Israel se retira de la Franja de Gaza por presiones de otros países y el bucle se reinicia. El problema es que esta vez Hamas no ha empezado poco a poco, empezó directamente con ataques terroristas sobre Israel el 7 de octubre de 2023, dejando más de 1000 muertos y 200 rehenes, casi todos civiles. Por eso Israel quiere acabar con el conflicto de una vez por todas y noquear a Hamas por completo, invadiendo la Franja de Gaza. Y con esto no quiero decir que Israel sea el bueno de esta historia, ya que siempre tienen a los habitantes de la Franja de Gaza viviendo en condiciones pésimas. Realmente no creo que en este conflicto haya nadie bueno. Sí, pero ¿qué coño tiene que ver esto con la Tercera Guerra Mundial? Pues que Israel también está en guerra con Irán, los cuales están a favor de Hamas y han activado un proyecto de armas nucleares, y por otro lado tienen de aliados a Estados Unidos. No creo que la Tercera Guerra Mundial empiece por aquí, pero es una de las zonas con más papeletas actualmente. El segundo punto caliente no es muy conocido, pero si lo pongo por encima del anterior es por algo, ya que se trata del estrecho de Hormuz, que para quienes no lo sepáis es un estrecho situado entre Omán y Irán, y conecta a los productores de petróleo de Medio Oriente con el resto del mundo, convirtiéndolo en el paso petrolero más importante del mundo, y eso es mucho, pero mucho dinero, y el dinero es poder, así que quien lo controla tiene mucho poder. Aquí hay un gran problema, ya que los países del sur son aliados de Estados Unidos, mientras que Irán pues no demasiado, ya que hay muchas tensiones entre ellos desde hace muchísimo tiempo. Pero el punto máximo de tensión fue en 2018, cuando Estados Unidos se salió del acuerdo nuclear con Irán y dijo que todos los países que le comprasen petróleo a Irán serían duramente sancionados. Como no, Estados Unidos creyéndose la policía
del mundo. A lo que Irán amenazó diciendo que si cortan las exportaciones de petróleo iraníes, ellos impedirán que salga petróleo por el estrecho, lo que supondría una subida de la gasolina en todo el mundo. Estados Unidos respondió a la amenaza trasladando su portaaviones militar Abraham Lincoln, junto a una gran flota para asegurar la zona entre comillas. Además, Irán está construyendo el corredor de Sabahar que conecta por tierra Irán con Rusia, pasando por otros países como la India para así evitar el canal de Suez, lo que les beneficia a todos, convirtiéndolos en aliados en caso de guerra, mientras que Estados Unidos es apoyado por otros países europeos y, como he dicho antes, por los del sur de la zona. A ver, esperemos que no explote la guerra, tenemos que tener en cuenta que por ahí pasa el 20% del petróleo mundial, así que nos afectaría a todos. Si queréis saber más sobre este tema, os recomiendo este vídeo de Lethal Crisis que lo explica más en profundidad. Y para mí, el tercer punto caliente y el más importante actualmente es el conflicto Rusia-Ucrania. Ya, yo sé que esta no te la esperabas. En este conflicto pasa un poco lo mismo que en el de Gaza. El gobierno ruso dice que Ucrania les pertenece debido a que en el pasado les pertenecía. Como he dicho antes, me parece una estupidez basarse en eso. Pero hay otras razones que no os han contado, pero tranquilos que aquí estoy yo para resumíroslo y que veáis que no es todo lo que parece y que os enteréis bien de las cosas. El problema principal es que Ucrania, desde que abandonó la URSS, ha intentado unirse a la OTAN y a los países de Occidente, para así escudarse en ellos y separarse de las relaciones con Rusia, hasta el punto que en 2012 se elaboró un acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea, pero Putin dijo que eso no se firmaba por sus santos cojones y ejerció presión para que en noviembre de 2014 el entonces presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, lo anulara antes de firmarlo, lo que provocó protestas y disturbios por todo el país durante meses, dejando más de 100 muertos, hasta que el parlamento ucraniano destituyó a Yanukovych, que huyó de Ucrania. Unos días después de esto, casualmente grupos prorrusos ocuparon la península de Crimea e hicieron un referéndum para que dicho territorio se uniera a Rusia. Y así fue. Poco después, Putin reconoció que muchos de los integrantes de esos grupos realmente eran soldados rusos, a los cuales condecoró. Esta península es un punto importante para Rusia, ya que allí se encuentra una de las mayores bases navales rusas, y al unirse a Rusia ya no tenían que pagar a Ucrania por tener la base naval allí. Pero la jugada no le salió tan bien, ya que la Unión Europea le impuso graves sanciones económicas a Rusia. Además, fue expulsado del G8, el grupo de países más industrializados del mundo. Unos meses después, fuerzas prorrusas empezaron enfrentamientos militares contra el ejército ucraniano. En la zona de Donbass, en el este de Ucrania, la OTAN acusó a Rusia de apoyar a los separatistas militarmente, algo que Rusia niega rotundamente. Vaya rima, chaval. Este conflicto siguió y Ucrania intentó unirse a la OTAN, y de mientras Rusia acercaba sus tropas a la frontera ucraniana, hasta que posiblemente por miedo a que Ucrania se uniera a la OTAN, Rusia atacó a Ucrania, ya que si Ucrania se hubiera unido a la OTAN, seguramente Estados Unidos hubiera aprovechado para situar armas en la frontera con Rusia, y además Rusia no hubiera podido atacar, ya que sería un conflicto contra la OTAN, y no solo contra Ucrania. Así que Rusia se adelantó y atacó a Ucrania el 24 de febrero de 2022, y el resto yo creo que estamos todos un poco al día, ya que lo vemos constantemente en las noticias. Rusia está ganando la guerra y bombardeando las principales fuentes de electricidad de Ucrania para provocar apagones y conseguir una ventaja estratégica. Pero hay más motivos, como la congelación del proyecto de un enorme gasoducto entre Rusia y Alemania, el cual se encuentra congelado por Alemania y la Unión Europea, ya que como el gas ahora mismo pasa por Ucrania, esto perjudicaba a Ucrania, haciendo que dejasen de ingresar unos 2.000 millones de dólares al año. Yo sinceramente creo que deberían haber dejado usar a Rusia ese gasoducto, ya que es su producto, y si puede ahorrarse pagarle a otros países, pues es cosa suya. Pero me gustaría leer vuestra opinión en los comentarios. Y por si fueran pocos motivos, el reciente atentado en Moscú le da otro motivo a Rusia para seguir atacando a Ucrania, que lo digo como si tuvieran pensado parar o algo, ya que Putin afirma que Ucrania está detrás de este atentado, ya que según ellos pillaron a los terroristas huyendo hacia Ucrania, algo que Ucrania niega. Sabiendo todo esto, ya podéis forjar cada uno vuestra propia opinión sobre lo que está pasando en Ucrania. Y en cuanto a qué tiene que ver con la Tercera Guerra Mundial, yo creo que está claro, ya que si Ucrania entra en la OTAN, atacarían duramente a Rusia, pero no creo que esto pase, ya que ningún país quiere comenzar un conflicto de tal escala, aunque también hay que admitir que lo normal en la historia de la humanidad son las guerras, y ahora estamos viviendo en un periodo de paz, pero esperemos que todo se resuelva pronto y no arda el mundo. Yo por si acaso me vuelvo a mi búnker. Espero que el vídeo os haya gustado un montón, darle like, suscribiros y nos vemos la semana que viene. Chao.